Bienvenidos a Así como te lo cuento, un espacio donde hablamos de todo. Si nos estás viendo desde la mañana, agarra tu cafecito y ponte cómodo o cómoda. Y si nos estás viendo desde la noche, ponte tu mejor pijama y acompaña. Porque hoy vamos a hablar un tema que es un poquito, siempre decimos controversial. Controversial. A Siempre muchas decimos personas, controversial. siempre decimos, si no está caliente, está controversial. Para Literal. nosotros menos. Hay muchas personas que no les gusta el tema del diezmo, de ofrendar el 10% de tu salario o de tus ganancias. No tiene que ser simplemente del salario. am, a la iglesia. Muchas personas que no están de acuerdo con eso. Y queremos aclarar que esto en parte es opinión personal. En parte. Sí. Mm. Una parte de esa de los Una parte, argumentos. ajá, los La argumentos, base no las es. razones. No, la base no, pero las razones que usamos, por así decirlo, es opinión personal. Se te dice en la Biblia que la iglesia es un cuerpo que tiene vida. Tenemos vida, pues somos humanos, estamos adentro, hay vida. Entonces somos una familia en Cristo. Entonces, mi, como yo veo el diezmo, y como no es como yo lo veo, sino como lo hacen en general en la iglesia, las razones por qué escogen el diezmo es para que se pueda trabajar para la iglesia. Un ejemplo, para los campamentos de los jóvenes, porque a veces hay jóvenes que no pueden pagar. Yo me acuerdo incluso en Cuba que a veces no teníamos suficiente dinero para pagar el campamento y la iglesia lo ponía lo que Ujú. faltaba. Porque, ¿sabes? Recogían el diezmo, hacían actividades para recolectar dinero. Entonces, para eso se usa el diezmo, para las actividades. O también, fíjate, la iglesia cuando están reconstruyendo, haciendo extensiones, yo creo que para eso, Renovaciones. innovaciones, para eso usan el diezmo también, para pagar la electricidad, el agua, lo que se brinda en la iglesia. Eso no es para un ejemplo. La persona piensa que el diezmo se lo coge el pastor. Muchas personas, muchas personas piensan que el diezmo se lo coge el pastor y no es así. Incluso yo no sé si el pastor se le paga con el diezmo o no será que la convención En quizás sea general, quien le pague. no, eso depende. Deja ir un poquito atrás. Obviamente, como tú decías, la iglesia somos nosotros, Ujú. no es el templo. Nosotros acostumbramos a decir, vamos a la iglesia, pero en verdad vamos Sí, al templo. entiendo. Que la iglesia puede ser, el templo puede ser cualquier lugar. Incluso yo he conocido iglesias que se reunían, por ejemplo, en parques, Sí, y sí. ahí hacían sus cultos, no es un lugar específico. Entonces las personas que hacen este tipo de comentarios, como estabas hablando, de que se roban la iglesia y demás, que créanme que cada vez que tú le dices a alguien que es eres cristiano, ese es uno de los temas que más va a salir. Ah, no, pero, oh, sí, no, yo no voy porque es que ahí tú ves todos los Siempre piden pastores dinero. con una Ujú. casota y con un tremendo yate y no sé qué, y que es el avión. Y déjenme aclarar, sí hay personas que de una manera que no es bíblica y que para mí no son cristianos, lo han hecho, han robado a las iglesias. Sí ha pasado. Como en el mundo secular, hay personas que se infiltran en el gobierno y le roban al pueblo. O sea, eso son Ujú. cosas que salen del humano, Claro. de la naturaleza pecaminosa humana. Pero en la iglesia el diezmo se usa, como decía bien Indira, para ayudar a los mismos hermanos de la iglesia. Hay tesoreros, o deberían haber Ujú. tesoreros, Sí, que son los encargados de manejar el dinero. El sí, pastor no debe tocar el sí. dinero de la iglesia. O sea, por todo lo que yo he visto en los lugares que yo he ido, el pastor no debe tocar el dinero de Sí. la iglesia. A un pastor hay que he visto aquí que algunos pastores no reciben pagos. Para los que están escuchando, hay pastores que no reciben pagos de la iglesia, Sí, sino que ellos trabajan y sirven en un tiempo parcial sí, en la iglesia y ellos han decidido no recibir un sí. dinero de la iglesia. Fíjate, Existe. sí, fíjate, sí, porque yo escuchaba una predicación, bueno, un videíto que cortaron una predicación en Facebook a la pastora Yesenia Ten. Yo sé que a algunos les gusta y a otros no les gusta, pero bueno, me salió el videíto que decía que ella no recibe el diezmo, no recibe pago de la iglesia.
ella no hace, no le paga, la iglesia no le paga, ella no recibe dinero. Ella tiene su como emprendimientos, por así decirlo, afuera, emprendimientos que son buenos. Creo que tienen que ver, creo que ella tiene una línea de ropa modesta y eso. Y entonces así es como ella recibe su dinero, pero la iglesia no le paga. Ella dice que ella prefiere usar ese dinero para crecer la iglesia. Como bien decía, que se usa para pagar por las innovaciones que se hacen o para los eventos que se hacen. Entonces ella no recibe pago. Ahora deberíamos averiguar cómo le pagan a los pastores. ¿Y es la convención Bueno, o en la cómo? en Cuba, porque recuerden que nosotros venimos de Cuba, en Cuba eh, hay un pago, me parece que era por la convención Sí, pues yo pensé que era convencional. la convención que pagaba. Pero aquí en Estados Unidos ¿No? no, porque aquí las Mm, iglesias, aunque están alineadas a una convención, no trabajan de esa manera con la convención, mm, sino que depende del crecimiento también de la iglesia. Esa es la mm. otra que muchas veces, o incluso otras personas e instituciones que donan o ayudan a la iglesia y ayudas que se le pague al pastor, porque hay muchas iglesias aquí que tienen muy poquitos miembros. Por ejemplo, Sí, sí, la miembros iglesia donde yo voy, pequeños la mayoría de los que no hermanos son mayores reciben. de edad, o Sí. sea que no están trabajando, son bien poquitos los que en verdad trabajan. Entonces, eh, es difícil en esos casos, cuando la iglesia es pequeña, poder pagar al pastor. Ujú. Entonces, esas son cosas que la gente de afuera no conocen y simplemente ven estas personas que, Exacto. que tienen doctrinas y cosas que están erradas y que muchas veces hacen cosas que dañan ¿cómo decir? La imagen, La imagen de la iglesia, ¿no? Y entonces son cosas que hay que tener en cuenta y que muchas personas no saben, por eso lo hacemos aquí. No obstante a pero, eso, sí pero, ocurre, no vamos a decir que no sí. ocurre, Pero bueno, pero no debería. hay pastores que tienen una buena vida, un buen estilo de vida, y no significa que se han agarrado el dinero, sino que tienen Ujú. que son buenos en negocio, Por fuera trabajan ellos mismos, que es lo trabajan que por acabamos de fuera. decir. Que de hecho, como mismo, hay pastores que la pasan bien mal. O sea, como mismo, Ujú. hay personas que han visto pastores que tienen recursos, hay pastores que la pasan bien mal. Entonces la otra es esta, que a mí siempre me molestaba. Si una persona, si un pastor tiene emprendimiento por fuera y logra hacer ciertos bienes, la gente le cae mal porque es pastor, simplemente por su título. Si lo logró él, si otra persona lo logra, eh, eso no significa que sea una ladrona. Lo logró por sus propios bienes. Que sea pastor o no, es independiente, o sea, no tiene que ver. Lo logró, Claro. punto. La gente como quiera sigue hablando, ay, pero mira el pastor, y enseguida se imagina que Sí, es el robo, y cuando muchas déjame veces no es así. mencionarte otro tema, porque esto antes yo no lo entendía, pero el diezmo y la ofrenda son dos Cosa cosas diferente. diferentes. El diezmo Ujú, es el 10% de tu ganancia y la ofrenda es lo que tú le quieres dar extra encima ujú. del diezmo. Entonces, también escuchaba a un pastor que decía que el diezmo se da a tu iglesia. No, un ejemplo, no, como, como que no darlo a otros lados, sino empezar, o empezar en tu iglesia. Por ejemplo, empieza a dar tu diezmo en tu iglesia, pero aparte, si quieres dar más, puedes dar a alguna organización, a algún charity, a algún ministerio que haya por Sí, ahí. Pero hay que empezar por tu iglesia, dando el diezmo en tu iglesia. ¿Qué cree claro. usted de eso? En el caso de nosotros, hubo unas veces que nosotros dividimos en la iglesia que nosotros pertenecíamos en Cuba y acá, como las dos, porque las dos consideramos nuestras iglesias, ¿sabes? Sí, Como uno se va no porque quiera. Pero no obstante eso, en esa parte, eh, yo creo que lo importante es que tú lo saques y que no lo cojas para algo tuyo personal, sino que se dé para el ministerio, para lo que Dios ujú, ha demandado de la iglesia como tal, ya sea en cualquier ministerio de la iglesia, en ujú, la que ellos lo cogen para ayudar a los misioneros, para lo que vayan a hacer, pero en eso es lo que se usa. Pero sí, hay muchas personas, y entiendo,
es que hay incluso denominaciones que no creen en el diezmo. ¿Sí? Sí, sí hay. Yo conocí una acá que ellos no creían en el diezmo, que eso era algo del Antiguo Testamento y que ellos Mm, no lo creían luego del Nuevo Testamento. ¿verdad? O sea que sí hay, cuando hablamos nosotros hablamos desde la perspectiva eh, y de lo que dice la Biblia en nuestros estudios como cristianos evangélicos. Evangélico. Y digo cristianos evangélicos porque esos son evangélicos también, espérate, deja aclarar, cristianos evangélicos bautistas. Aclaramos, porque ahí es donde vamos en que muchas veces tiene mucho que No, ver, pero o los sea, los puntos. pentecostales, yo veo los pentecostales así diezmo, No, los incluso pentecostales las sí porque son iglesias que evangélicos. no, ajá. No, pero como estoy diciendo que son evangélicos también, eso que tú hablas, Sí, pero no sé pero no qué son, no denominación recuerdo es esa. no tengo idea qué denominación son, pero sí conocí a alguien que iba a esa iglesia americana y que Mm. ellos no diezmaban, o sea, eso no lo veían Fíjate, como también hay el iglesias diezmo. que no piden el diezmo como tal, no No, pasan con la cosita recogiendo el dinero, pero sí te dicen, no, tenemos una página web o un QR code hacen donaciones. y si quieren donar aquí, si quieren diezmar, lo pueden hacer Y ahí. hay iglesias grandes que tampoco lo piden porque es que tienen muchas donaciones y cosas, y entonces ellos Sí. no piden mucho. O sea que eso depende también. Mm, Yo sinceramente creo que es algo que habla la Biblia, dice la palabra de Dios, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme en esto. Espérate, déjame. es que, como yo decía anteriormente, el diezmo ayuda a la iglesia a crecer. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo creo que uno no lo hace necesariamente porque Dios te vaya a bendecir, pero sí hay una bendición detrás de dar las primicias, lo más preciado. De hecho, desde el inicio de la creación, cuando hablamos de Caín y Abel, cuando ellos vienen a presentar Ofrenda. su ofrenda delante de Dios, le agradó más la de Abel porque Sí. porque él escogió lo No, mejor de su cosecha para, para presentarla delante de Dios. No fue por otra cosa. Dios sabía el corazón de él y sabía que él quería dar lo mejor. Entonces uno lo hace porque quiere dar lo mejor y sabe que esto va a ayudar a muchas familias que a veces no tienen nada, son ayudadas a través de lo que nosotros damos. Entonces, cuando ujú, uno lo ve desde esa perspectiva, no desde la perspectiva que las demás personas lo ven, que van a robar y que no sé qué, las bendiciones que tú le estás trayendo a otras personas de lo que Dios te ha dado, de las bendiciones que Dios te ha dado, porque es que Dios nos ha dado muchas bendiciones. Yo recuerdo cuando yo era niña, y estamos hablando desde perspectivas totalmente diferentes, estamos hablando desde pensando yo ahora mismo en Cuba, cuando no teníamos nada, y el diezmo quizás serían unos 20 pesos, sí, porque no hacíamos mucho, y estaba hablando de una perspectiva también desde el lado americana, como comparando las dos, ¿viste? Como ujú. si alguien me dijera, sí, pero el que no tiene nada, ¿cómo va a dar? O sea, estoy hablando desde las dos áreas. Yo creo que cuando vivíamos allá era como más consistente y era incluso más Más exigente en uno fieles, y mismo, éramos más más fieles en fiel el en el diezmo. diezmo, que aquí la mayoría de los cristianos cuando llegan a un país donde tienen mucho más. Porque por alguna razón el ser humano cuando tiene poco se desemprende, se Falta más, desconecta del sí, dinero, ¿no? sí. No se ama tanto, no se get attached al Ujú. dinero tanto. Sin embargo, cuando llega a otros países donde hay muchas oportunidades, es como una cosa que no sé explicar, Sí. que es como que cualquier dólar que sale es como, uy, cuando por otro lado derrochamos en otras Es que cosas mucho más. eso iba a decir, pero esto es difícil. Lo que pasa es que lleva tanto trabajo Ujú. trabajar y hacer el dinero. Pero lo Y derrochan en otras el cosas. tiempo. Entonces, ajá, también sí me he dado cuenta de eso, porque me Ya, incluyo, ¿no? Me incluyo. Que duele a gastamos veces. dinero en cosas que no hacen falta. Y después duele No, soltar el dinero. sí. Ahí, duele. Entonces son cosas que yo sinceramente creo que, por ejemplo, eh,
hay algo detrás de todo esto y es que es algo que nosotros como cristianos debemos hacer porque es algo de obediencia a Dios, ¿no? De Ujú, obediencia a Dios y de amor al ministerio en el que estamos sirviendo, en donde estamos, ¿no? Em, y yo creo que es algo extremadamente importante, eh, de muestra de fidelidad de nosotros a Dios. claro. No, y tú sabes, yo sé que hay personas en la iglesia que sí puede que hagan mal uso del diezmo, ¿no? Pero hay esta frase que yo siempre digo, o que lo he escuchado anteriormente, que la iglesia es un hospital de Ujú, pecadores, no un museo sí, de santos, porque santos literal. no hay uno. Y vamos a la iglesia no porque seamos perfectos, vamos a la iglesia porque tratamos de mejorar, Sí, de porque ser reconocemos más, que no somos perfectos. exactamente, reconocemos que no somos perfectos, entonces por eso es que vamos a la iglesia. Que no obstante eso, sí, ocurre, pero eso no le sorprende tampoco a Dios. En la misma Biblia hay temas que se hablan al respecto, donde hay espigas, tú sabes, también dentro de la siega también hayan Claro, espigas, o están los cabritos dentro de las ovejas. sí, ¿Sabes? Eso no le coge sorpresa a Dios. claro, La gente se centra en eso por sí. Gustavo, como digo yo. Ujú. No, No pero, hay tú como por ¿sabes? qué. Uno diezma para hacer, porque a veces uno no se está pasado, que uno diezma y dice, Señor, para que me bendigas. Como que va a Esa estar es la dando para que otra. me bendiga. Pero la bendición no Sí, tiene que ser para ti, tú estás bendiciendo a una familia, o estás sí. bendiciendo a la iglesia en general. Porque imagínate, si no se paga la electricidad, o si no se paga el aire, porque aquí hace falta aire, o si no se paga el Ujú. agua, si no se O le la misma paga a renta de los la iglesia. trabajadores, a la misma. Exactamente, porque a veces no, Hay la iglesias iglesia que están no se ha rentadas. comprado el terreno. Ujú. Entonces Sí. el diezmo se usa para todo eso y eso bendice a la iglesia. Ya, claro, Eso uno mismo. bendice a la iglesia. Al final, uno mismo sale retribuido, ¿no? De lo que uno da. Pero no Exactamente. obstante eso, somos un cuerpo, ¿no? Como iglesia, y debemos ayudarnos unos a otros. Somos una familia. En la familia no se cuestiona muchas veces esas cosas. Tú traes lo que Sí. te toca y se distribuye. Somos una familia, literalmente somos una familia. Cuando tú llegas Eso, a la iglesia y te sientes así, sí, en como que hermandad y comunidad. ya, Esto se que me a veces no lo acuerda, sienten en tu familia. sí, ¿verdad? Esto me Ujú. acuerda a un versículo que dice Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y eso lo hace la familia. Ya. Cuando tú Yo vas a la sé que iglesia y tú dices que te sientes mal, que oren por ti, o que hay un problema en tu familia, que oren por ti. Ahí estás sí, llorando con los que lloran o sufriendo con los que sufren. Y si alguien tuvo una buena noticia, pues tú te gozas con esa persona. sí. A mí me gusta mucho la parte del Nuevo Testamento cuando los discípulos eso iban y hacían viajes misioneros y así como las iglesias lo sostenían, literalmente eran sostenidos por las iglesias. Exacto, la iglesia lo sostenía, ellos recibían Ujú, el dinero para sus viajes de la iglesia. Sí, es cierto, sí. el Y diezmo. la otra es que no podemos robar. Si tú, si tú estás dando nada más el 2 3% en vez del 10 o, ¿sabes? De lo que en verdad toca, eh, no hay una bendición detrás de ello, porque la verdad, lo que estás tratando de robar, y a Dios no hay quien le robe. O sea, ese es un dinero que tú dices, no, pero lo gané yo. Sí, pero nosotros lo vemos como es un dinero que Dios te ha dado. Es Hay cierto. muchas Yo creo personas que no lo tienen. eso me acordó este versículo porque lo había leído, dice Malaquías 3:8 que dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te robamos? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Sí, literal. Ay, O sea, familia. venimos y decimos que si no, estamos dando también nuestros criterios, pero es que es bíblico y está escrito, o sea, no podemos cambiar nada de eso. No es como decir, Ujú. ay, pero bueno, no está en la Biblia, no, sí está, o sea, está literal. Hay cosas que no están literal en la Biblia. Por ejemplo, si hablamos
de cigarro. En aquel entonces no estaba el cigarro, eso es algo que no se menciona en la Biblia, pero sí se menciona del cuerpo, Ujú, que debes cuidarlo, y si es algo que te daña, por ende no debes hacerlo. sí, Pero esto estamos hablando de que está literalmente, no ujú, en uno, no en dos versículos, sino que hay muchos sí, sí, pasajes sí. que después ustedes pueden buscar que habla al respecto. Y la otra es que Dios provee. Dios Exactamente. provee. Si tú me estás Ujú, escuchando, Dios provee. sí, Yo lo he vivido eso tantas veces en mi vida. Eh, a mí me encanta la historia de Indy, de la eh, que dio todo lo que tenía en la ofrenda, en el Nuevo ofrenda. Testamento. Ahora no me ahora si me En el Nuevo mandas Testamento, ella dio todo lo que tenía, creo que eran 2 dracmas, algo Oh, así. sí, yo creo que me Ella acuerdo de eso. dio todo lo que tenía. Y entonces venían los fariseos y eso, que tenían bastante dinero, y tú sabes, Sí, sintiéndose orgullosos de lo que estaban dando. Sin embargo, eh, eh, él les dice, ¿quién ustedes creen que dio ya, más? Tú sabes, sí, ¿quién dio más? en verdad no fue el que dio más, sino el que dio todo lo que no porque vayas a dar todo lo que tenía, sino que cómo lo das, o sea, cómo está tu corazón cuando lo haces. Ujú. Te sientes como, no importa, mira, esto es lo único que tengo, Señor, pero yo te lo doy a ti, yo sé que tú me vas a proveer. Eso es fe, Escucha, lo encontré, una viuda, era una la viuda, viuda. que Lucas 21 del 1 al 4, pero lo voy a resumir, ella, luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Y entonces Jesús llamó a los seguidores y les dijo, les digo la verdad, esta pobre viuda echó más que todos a la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron de lo que les Lo que le sobraba. Y sobraba. es ahí aquí, el Ujú. punto, ¿no? Dar lo que te sobra. Pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que Todo lo tenía que para tenía. vivir. Entonces, ahí Sí, es la diferencia, cuando uno da lo que te sobra, a cuando tú lo primero que haces es dar eso. Y te voy a decir, yo no, ujú, y yo no, como dice, que no escupan para arriba. Yo no siempre he ujú. dado el diezmo, no siempre lo he dado, ni a veces se me No, olvida o hemos fallado en eso. he Yo creo fallado que todos mucho. al menos algunas veces hemos Sí, fallado en eso. definitivamente. Eso nos Pero hablamos bueno, por nosotros eso mismos digo, también. es que somos una iglesia de un hospital de pecadores, que Ujú, sabemos que somos pecadores y que sí. tratamos de mejorar. Y yo creo que eso es fe también, porque cuando tú das, aun cuando te quedas corto, ese mes, tú sabes que Dios te va a proveer. Yo siempre probé. Dios provee. Y Ese de es el maneras lema que de mi tú ni cuñado. te imaginas. Ese es el lema de mi Sí. cuñado. God provide. No, Dios provee. literal, porque yo tengo mi esposo cuando vivía en España una vez no tenían, creo que era, le faltaba como 60 euros, algo así, yo no sé si era para pagar la casa o para comprar los alimentos, no sé. Y justo caminando se encontraron exactamente los 60, creo que eran 60 euros. Muchacha. Justamente ni uno más ni uno menos, oyeron, justamente la cantidad que faltaba para completar. Oh my God. Mi papá siempre dice que Entonces está así, loco ir caminando y que se encuentre $100, pero no hay nadie que suelte cien nadie dólares. que se Digo, encuentre es los que 100 nadie anda dólares. con cash en la mano y No, mucho no, menos no. $100. No, pero sí yo te digo que cuando uno busca de Dios y cuando uno obedece, ¿no? Dios responde. Y no es porque uno lo haga porque, ya decimos, por el beneficio, sino Sí. porque lo ama a Él. Y Él conoce el corazón y responde porque Dios es un Dios que ama. Ujú. Dios es Sí, un Dios que responde y Él conoce los corazones. así mismo. Bueno, hoy fue un tema corto, pero sentimos en el corazón hablar sobre el diezmo y dar nuestra opinión basada en hechos reales. Dar nuestra Demasiado opinión chévere. basada en la Biblia. Bueno, Ujú. esperemos que les haya gustado. Ustedes, nosotros siempre leemos los comentarios, y que déjenos saber en los comentarios qué ustedes piensan sobre el diezmo. Ya me los veo calientes los comentarios. Sí, ya hemos visto algunos comentarios donde una persona u otra deja alguna cosita, pero eso es de esperarse. Gracias a Dios estamos en un lugar libre de excepción. Es Ujú. una bendición también. Así que Sí. déjenos saber en los comentarios si les gustó, denle like,
Si no estás suscrito todavía, dale click a la campanita también para que le llegue notificación cada vez que subamos videos nuevos. Keila, gracias por estar. Muchas gracias. Ya, ella literalmente, yo creo A que vamos a propósito, llevar ya. un tiempo en esto y todavía ella me va a decir gracias por Gracias estar por con estar con nosotros. nosotros. Nos vemos en la Servida. próxima aventura. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.